Bienvenidos y bienvenidas al nuevo podcast Argen Chile junto a Eva Matiu desde Buenos Aires. Hola Eva, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Estamos junto a Fernando La Salvia, periodista que participó en la versión de Chile de CQC, Caiga que caiga. Hola Fernando La Salvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo están? Muy bien. Un gusto que Bien. Eva, me hayan invitado a conversar. gracias. Eva, tu primera pregunta. Sí, contanos un poquito cómo empezó tu carrera en el periodismo. Mira, yo caí por una casualidad en el periodismo. No fue como la carrera que yo tenía pensada. Básicamente, yo tenía pensado cine o estudiar música, que eran dentro de mis opciones. De hecho, quedé en la Escuela de Cine Chile, que como en todas por puntaje de la prueba. Pero básicamente puta, fue algo como en mi casa, media tradicional, media como casa donde habían puros abogados y cosas así. Las opciones que presenté eran horribles, nadie me compraba un poco eso y me acuerdo un poco lo que me dijeron mis padres, que fue como de las opciones que me hice, periodismo es la menos mala, así que aunque no nos gusta todavía, así, pero igual, dale. Di periodismo básicamente porque encontré que era una herramienta que me podía servir para desarrollar mi otra, lo que yo realmente quería como desarrollar, que era como más por el lado del cine y la música. Es tan amplio el periodismo, siempre se dice como que el periodismo es como un mar de conocimientos, pero con un centímetro de profundidad, que es como te enseñan muchas cosas, entonces yo quise aprovechar de las muchas cosas, más irme por el lado audiovisual, como por el lado de la música también por los estudios que yo tenía, más chico. Entonces, y ahí empecé a trabajar bien chico, te diría que como a los 20 años, 21 años, en la radio Bio Bio, acá en Santiago. Eh, Hacía el turno, porque yo estudiaba en la noche periodismo, pues, trabajaba en el día. Hacía el turno de las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la Bio Bio, después entraba a las 7 de la tarde a la universidad. Y era más, básicamente en deportes, que a mí me gusta mucho el fútbol, entonces tuve suerte de hacer mi práctica en deportes, la radio Bio Bio está empezando en Santiago, no tenía un área de deporte, así que eso fue lo primero que hice y siempre le digo a toda la gente que estudia periodismo lo importante de la radio, el aprendizaje que uno tiene en la radio es impresionante, los maestros que tuve ahí, entre Pancho Moat, no sé, pues, Jaime Coiro, gente que han hecho harto por el periodismo acá en Chile. Eh, la radio es tan inmediata, tan rápido, es tanta información, tienes que estar en el momento, tienes que transmitir, o sea, creo que es un medio de por sí que por algo no ha muerto, porque creo que es básicamente la base de lo que es un podcast ahora, de lo que son los audios, o sea, muchos audios que se escuchan de WhatsApp son reporteos de radio. Es como si una persona cualquiera te estuviera reporteando con un audio de WhatsApp. Entonces, por ahí está como el inicio de por donde yo estuve y luego fui al Canal 2 que era el canal Rock and Pop, ahí estuve trabajando en un programa que se llama Plaza Italia, eh, y de ahí estuvieron sondeando durante un rato para estar en Caiga quien caiga, hasta que yo me había negado bastante porque no me gustaba aparecer en pantalla mucho. Eh, y bueno, esa fue la razón también porque terminé de estar ahí. Pero eso, ya me sondearon. Yo dije que no, como 3 años, hasta que llegó el señor del maletín y dije, bueno, ya. ¿Cómo llegas a Caiga quien caiga? Como te digo, ahí me estuvieron como sondeando porque yo había trabajado en Plaza Italia con Marcelo Comparini Sí, en y yo 3C. hacía varias partes, no, en 13C sí, y en, ¿cómo se llama? Y en el Y el Canal Rock 2 and Pop. también, el fallecido Canal 2. Y yo hacía la parte como creativa de Plaza Italia, estaba encargado como de la carrera al poder, que eran como un ludo con los presidentes, con los candidatos a presidente. Hacíamos como muchos videos, muchas cosas, y Marcelo le cuenta que era muy amigo, Marcelo es muy amigo como de Nicolás Larraín, de Fernando Larraín, de Felipe Izquierdo, cuando ellos hacían Chile Today. Y le contaron, ¿no? Y le dijo, oye, hay un cabro que se llama Fernando que les puede servir para el programa y todo eso. Vieron videos que yo hacía en Plaza Italia y cosas así, les gustó.
Y ahí me estuvieron como sondeando, como les digo, como tuve como 2 años con la propuesta de que, oye, entra. Aparte yo tenía muchos amigos dentro del programa en la producción. Eh, Sí, lo que era nivel de producción, edición y todo eso, tenía varias gente con que yo había trabajado. Entonces, varios de ellos me decían, oye, vente, tú podías hacer una versión distinta acá, voy a hacer otra cosa, para que suenen mis perros. Eh, mm. ya, pues, estoy harto con los guatones, ya. Y, ¿cómo se llama? Eso, al final, como te digo, hubo un momento en que yo dije, ya, voy a probarlo. Lo pregunté harto a amigas, amigos, qué podía significar esto. Como te digo, era un programa que se estaba viendo, se veía, yo después cuando estuve me di cuenta, o sea, en ese momento estaba Lost, lo daban los domingos en la noche, estaba Lost en paralelo, estaba Animal Nocturno de Felipe Camiroaga, que es los programas más vistos, y se CQC peleaba a la par con ellos, a nivel de rating, a nivel de todo. Entonces, de ahí me di cuenta como el impacto que tenía que ser, como que era hacer, aparecer en un programa de 35 puntos de rating. ¿Cachai? Entonces ahí, bueno, como te digo, llegué, básicamente acepté y también tuve un tanto como que no quería hacer un poco las cosas que hacían en el programa, porque yo encontraba que era muy un programa que se trataba de imitar mucho al CQC argentino. Y siempre traté de hacer como una cosa un poco distinta y tengo la suerte que los directores argentinos del programa me dejaron. Te cuestionaste un poco llegar a Mega, porque también en esa época había muchas limitaciones en el canal, porque era Ricardo Claro, que era conservador, cercano a la dictadura de Pinochet. Sí, mira, yo creo que quizás vamos a entrar en un tema un poco rápido esto, pero yo siento que en Chile, lamentablemente, la derecha es la que tiene las situaciones de poder. No es como en otras partes del mundo, no sé, que hay empresarios que son de centro izquierda o dueños de canales de televisión o de medios de comunicación. No sé, pues en Chile no hay un Bloomberg, no hay, eh, no hay contracorrientes que, por ejemplo, en Estados Unidos uno ve, hay medios que son pro-demócratas, otros medios pro-republicanos. En Chile, lamentablemente una frase que yo siempre digo, uno siempre termina trabajando directa o indirectamente con un jefe de derecha. Eso es una cosa, o sea, imagínate la gente del Club de la Comedia estaba cuando Piñera era director del canal. Eh, no sé, fíjate que en todos los círculos que uno termina, o sea, Minera La Escondida es la que auspicia la mayoría del cine chileno. Entonces, es una época en la cual tú te das cuenta que todos decían, es pega, es trabajo. O sea, eh, ese punto, o sea, tener un jefe facho, yo creo que todos lo hemos tenido en la vida, desde querí trabajáis de garzón en un restaurante del barrio alto, probablemente los jefes son de derecha. Entonces, eso voy, el cuestionamiento sí estaba en el sentido que igual nos dejaban, al ser una producción externa, al ser una producción de cuatro cabezas, que era una productora externa, yo siento que había menos restricciones que si fuera una producción propia del canal, porque ellos compraron un producto. O sea, si compras CQC te das cuenta que no estáis comprando un grupo de sacerdotes que están hablando eh, sobre, bueno, los sacerdotes igual están desprestigiados, pero un grupo de ángeles que van a hablar bien del país y de la derecha. Y también habían ciertas técnicas, yo me acuerdo que usaba, me acuerdo que una vez Iván Guerrero en Mega estaba prohibido decir la palabra condón en ese momento, por estas mismas restricciones que tú estabas hablando. Mm. Y me acuerdo que Iván Guerrero, de una forma muy ingeniosa, para presentar una nota que había muchas autoridades, dijo, bueno, con don Ricardo Lagos, con don Miguel Tanto, con don Tanto y con don Tanto comenzamos esta nota, Sí, sí, me acuerdo, me dando eso. acuerdo. Entonces, habían ciertas cosas, o sea, imagínate el canal también dio permiso en ese momento, como te digo, yo no veo tanta censura al programa en ese momento porque fuimos a cubrir cuando Pinochet lo tomaron preso, nos pegaron afuera del hospital militar, o sea, claramente, más allá de que hayan personajes post-CQC que se hayan transformado muy de derecha, en ese momento yo lo que siento es que nos dejaban reportear. Era un momento también que, fíjate, no sé, pues, era un país donde estaba Ricardo Lagos de presidente, donde era amigo de la derecha, era amigo de la izquierda, era un socialismo bien raro, ¿cachai? Entonces, como que se estaba viviendo, Ricardo Lagos en la época que estábamos en CQC era una estrella del rock y en el programa lo cubríamos como si fuera una estrella de rock. Y era un presidente socialista que, perdón, que fue la persona que señaló con el dedo a Pinochet, ¿cachai? Y Sí. eso nos dejaban hacer exactamente igual, ¿cachai? Eva, Sí. ¿Cómo mantenés la objetividad en tus reportajes?
es imposible. Uno tiene un punto de vista ya con eso, y de hecho trato de no mantenerlo. O sea, me gusta mucho más la escuela del periodismo, del audiovisual argentino y europeo, donde hay gente que ya partes con una opinión, que tratar de esa objetividad, porque, o sea, de hecho la objetividad existe tan poco que incluso si a uno le pasaran un guión, te lo pasan a ti, a Pablo, a Eva o a mí, probablemente el mismo guión quedaría totalmente distinto, aunque fuera el mismo guión. ¿Cachai? Y eso es lo que yo siento que la objetividad es algo imposible de dar. Lo que sí se puede dar es información no falsa, creo que por ahí va más la cosa, como de tratar de dar más allá que sea desde tu punto de vista, que tu punto de vista sea veraz. Eso yo creo que es mucho más importante que la objetividad de por sí, porque es imposible darla, porque uno ya está en un lugar con sus propios ojos, y en tus propios ojos tienes cosas sociales, tienes cosas de dónde vienes, de tu sexo, de tu formación, de tu ideología, tiene todo. Entonces, tú llegas a un campamento, por ejemplo, donde hay migrantes, depende mucho tu visión para ver que también qué es lo que dices. ¿Cachai? Y también está por el otro lado, que es lo que yo critico bastante del periodismo acá, es que también se están cerrando tantos medios, es tan difícil conseguir trabajo como periodista que termináis cuidando la pega, como se dice acá en Chile. O sea, yo conozco muchos periodistas que están cagados de susto trabajando en los respectivos medios y dicen, ya, voy a decir lo que quiere el jefe y toda la cuestión, porque tienen 50 años, tienen familia y todo eso, y cualquier tipo de mini rebelión les puede significar un despido. ¿Cachai? ¿Cuál es para ti Claro. tu nota más memorable en CQC? Mira, me gusta mucho lo que hice, como mostrar la dieta de los parlamentarios, que era como vivir un mes, como siempre se hace esta cosa, como vivir un mes con 100 pesos o vivir un mes con esta cosa, medio como La Liga, ese programa argentino. Nosotros dijimos que queremos vivir un mes con el sueldo parlamentario y nos sobraba plata, entonces ya era como, ya no sabíamos qué hacer con la plata. Otra cosa que me gustó mucho a mí hacer una protesta que hicimos con los corpóreos chilenos cuando vino Disney o Nice, que vino Mickey, vino todo, y yo fui con todos los personajes chilenos, las caricaturas, a derrocar el colonialismo yanqui de los monos de Disney. Eso para mí fue, ahí lo pasé muy bien, o sea, como te digo, en ese sentido tuve la suerte de que los argentinos me dejaron, al principio estaban medio reticentes, pero vieron que yo podía ser un elemento distinto, que hablaba más lento, que no hablaba con acento argentino, que tenía otro tono. Y más que todo, eso que te estoy hablando da lo mismo. La web resultó, tenía buen rating y por eso me dejaron, me siguieron dejando hacer las cosas que tengo. Yo me acuerdo de la nota que le hiciste a Piñera en el río Mapocho, cuando quería ser Ah, el el Mapocho Mapocho navegable, sí, sí, navegable. sí. ¿Cómo fue Sí, eso? fue, fue Eso. horrible. Claro, me acuerdo, terminé tomándole la mano a Piñera diciendo I'm the king of the world, como en la película Titanic, y un poco ironizando que Piñera era el rey del mundo. Y qué loco estar, ahora le tomo como el peso, qué loco estar en un río navegando con Piñera, precisamente con un tipo que murió de la manera que murió. De hecho, en uno de los momentos de la nota estábamos ahí en un catamarán, en el Mapocho, de arriba para abajo, igual estaba bien caudaloso el Mapocho casualmente. Y en un momento saltó un poco el catamarán y saltó agua y le cae agua del Mapocho en la boca a Piñera. En ese momento el Mapocho no está sanitizado como ahora, sino que para que Eva tú sepas, el Mapocho es donde iba a parar toda la caca de Santiago, el río de los Mm, desagües. Entonces Piñera al tragar eso se puso a escupir al. el riachuelo nuestro. Sí, exactamente. Y a Piñera le cae agua en la boca y le empieza a escupir como desenfrenado mientras está. Y lo que provocó esa nota fue que Piñera quedó tan mal que el tipo le prohibieron dar entrevistas como por una semana en el comando, por cómo había quedado en esa nota, que queda como un millonario ridículo, tipo como un Elon Musk de Fruna, de caricatura. ¿Cachai? Para ti, tú conociste a Piñera. ¿Cómo era Piñera? ¿Cuál fue tu impresión?
Mira, a mí, más que o sea, también después trabajé, como digo, tarde o temprano uno siempre termina trabajando para gente derecha. Yo después trabajé en una productora, que no voy a decir el nombre, pero fue una productora que le hizo la campaña a Piñera. Y en la productora yo trabajaba para la productora y tuvimos que grabar cosas para la campaña de Piñera y ahí me tocó conocerlo. Eh, Mira, a mí me parecía un tipo bien... mira, siempre dicen que es como era un especulador él. Él se hacía amigo, se hacía en buena con la gente que le convenía hacer buena. O sea, por ejemplo, a mí me tocó ver unos rodajes donde estaban grabando los comerciales de él y el tipo no saludaba a nadie, solo saludaba al director que estaba dirigiendo la pieza. O sea, él sabía que con el director tenía que, pero no hablaba con el resto. Era muy mal educado con la gente que no le servía para nada y era muy educado y buena onda con la gente que le podía servir. Eso fue como mi mayor... Y eso, extrapólalo a su mundo de los negocios, a su mundo de eso. Entonces, por algo tenía acusaciones de tráfico de influencia, por algo por algo llevaba a sus hijos a China mientras era presidente, una cosa totalmente irregular, llevar a sus hijos para hacer negocios en China, negocios que tienen hasta el día de hoy. Y también, como te digo, un tipo como muy llevado a sus ideas, a lo que él era, o sea, probablemente lo que hablaban, todo el mundo le decía que no se tenía que subir al helicóptero, pero era un tipo que no escuchaba mucho a nadie, él decía, yo voy al helicóptero, me la puedo, y en algún momento le iba a pasar la cuenta. Sí, me acuerdo que una vez en Valdivia un lobo marino estuvo a punto de comérselo. No sé si te acordás, Sí, por hacerse el sí. chistoso con un lobo marino que está siempre como en el sector de los pescados y todo eso en el mercado fluvial de Valdivia. El lobo marino se pasea por donde quiera porque los tipos del mercado le dan pescados, le dan comida y todo eso. Y Piñera se quiso acercar para hacerse como el chistoso y el lobo marino le pegó un tarascón que un asesor lo tuvo que sacar de eso, si no le comía la cabeza. ¿Cachai? Entonces, Sí. por eso digo, un tipo que no dejaba mucho, y yo creo que es un poco la característica para ser como un poco presidente de la República en estos tiempos. Siento que es muy como también es una personalidad, hay gente que no le hace mucho caso a nadie. O sea, vimos hace poco tiempo a Boric que hizo callar a su asesora de prensa, que era una Mm. persona que estudió 5 años y toda cuestión, y su deber es decirle, y su trabajo es decirle, habla hasta acá o no hables hasta acá, ¿cachai? Entonces pasó a llevar el trabajo, eso. Y eso yo lo veo muy de estos personajes que tienen estos grados de poder. Eva, ¿Cuál es tu opinión sobre la influencia de las redes sociales en la información? Eh, Mira, fundamental, pero yo creo que se deben establecer, o sea, todos los que son los fast check que están ahora, que son todas estas compañías o no los llamaría consorcios periodísticos, sino que son grupos periodísticos. Bueno, aparte que se creó una nueva faceta dentro del periodismo, que es el fast checking, que es una nueva fuente laboral también para los periodistas, que es como eh, darte cuenta qué noticias son falsas y cuáles no. Yo creo que las redes sociales, en este momento, lo único lamentable es que empezaron a funcionar exactamente igual como funcionan el resto de los medios, que es como, si tú pones plata, eres visible. Eso es lo que está pasando en las redes sociales. O sea, por algo, toda la gente de ultraderecha y todo eso tiene esta visibilidad en TikTok, en Instagram, en los Reels, en las historias, porque ponen plata para eso. Entonces, por algo a ti te llegan los videos de Cast, en Argentina, por algo Milei llegaba a tantos lados, porque ponían mucho, y la gente derecha, como tiene mucha plata, pone plata en las redes sociales para que su discurso sea visible. Eso yo creo que es una cosa Sí, que pasa lamentablemente y las otras personas de otras con menos recursos no son tan visibles. Yo creo que el gran problema de las redes sociales no es su configuración, sino que yo creo que la monetización ha hecho que las noticias falsas se propaguen. O sea, fíjate ahora como Elon Musk le está haciendo campaña a Trump. Imagina, el dueño de X, el dueño de Tesla, los mm, recursos que debe tener y los recursos que debe estar poniendo para que Trump salga presidente. Probablemente deben tener un acuerdo que le van a dar muchos negocios y muchas cosas a Elon Musk si es que Trump sale presidente. Eso está absolutamente claro. Pero lo que son las redes sociales, yo las encuentro que en este momento son fundamentales, es una herramienta que si no estás al tanto de ella, ¿cómo se llama? Estás un poco fuera del mundo, pero al mismo tiempo creo que el fast check, el chequeo de noticias falsas, ahí está la cosa, como te decía, más que creo que está el problema del periodismo y de la información, está más en la veracidad de este momento que en la objetividad.
A propósito de las redes sociales, que todo se amplifica todo, en- ¿qué opinas de lo que están haciendo ahora tus ex compañeros en CQC? Bueno, el más emblemático, Gonzalo Feito, con su programa opositor al gobierno, Sin Filtro, pero también a Iván Guerrero, que es como el mismo, como el más progre de todos, Nicolás Larraín, que trata de imitar a Sin Filtro, ¿y qué opinas sobre lo que, Mira, sobre de eso? sin filtro, yo te juro que vaya a decir, de escapar de la pregunta de sin filtros, no veo absolutamente nada. Me llegan los extractos de repente en Twitter, en cosas así. No tengo mucho contacto te diría que con Iván es con la persona que tengo más contacto del programa, el único que te diría que tengo como una amistad. Él está en México, está feliz allá, ¿cómo se llama? Está con su familia y todo eso. Así que eso, pero como te digo, acá estamos viendo que hay que entender que esos programas como Sin Filtro no son programas de periodismo, son programas de entretención. Eso que tengamos claro. Es como hablar si el programa El Tío Emilio habláramos de periodismo. Es un programa de entretenimiento, eso tenemos que tenerlo claro. O sea, tal como Cops, que eran estos programas que seguían a los policías por distintos lados. Son programas que funcionan como programa de entretenimiento, no funcionan como programa de periodismo. ¿Cachai? Porque figuran una cantidad de gente, gritan, es un espectáculo de la política, más que un programa donde se vean cosas de periodismo. En ese sentido, yo soy súper seguidor más que todo como de la Deutsche Welle, como de canales así, donde te dan información que es un poco más pluralista en ese sentido, o sea, te están dando la información de que está pasando en este momento el BRICS, que es algo que no veis en la televisión chilena y todo eso, la junta del grupo del BRICS, que finalmente termina la hegemonía norteamericana y europea del orden mundial y ahora hay un grupo que le contrapesa bastante, ¿cachai? De eso no se sabe mucho. Entonces, eh, yo siento que mis ex compañeros, si siguen haciendo entretenimiento, está todo bien. Como que te digo, no es un entretenimiento para la gente de derecha y si les funcionó y están ganando plata con eso, que lo sigan haciendo. El punto es que uno sea el capaz de poder darse cuenta que eso es entretención y no es periodismo. ¿Sí? A la televisión argentina tenía unos programas que son similares, en América, por ejemplo, yo veía un programa. Ahora el periodista que hacía esos programas hace un reality, pero eran como lo mismo que Sin Por eso Filtro. digo, y si te fijas, son entretenimiento, no son programas. O sea, un programa de política con periodismo es tolerancia cero, con Paulsen, ponte tú, ¿cachai? Ahí está. En esto es lo que yo he visto, sin filtro, de lo que te digo, que me llegan los cortitos en X, en Twitter. Es un programa donde todos se gritan, donde hay entretenimiento, donde hay polémica, donde funciona exactamente igual que un programa de farándula, con los mismos gritos y las mismas peleas y todo eso, solo que el tema del que se habla es periodismo. Perdón, es política. ¿Cachai? Esa es la gran diferencia, pero la forma, si tú te fijas, quítale el contenido de política, la forma del programa funciona igual que un programa de farándula. ¿Cachai? Una pregunta que se me quedó, que el cumpleaños de Pinochet es una de las notas más importantes que hizo CQC. Tú sabes, porque a mí siempre me llamó la atención, ¿cómo fue posible que los dejaran hacer ese programa? ¿Me escuchaste? Em, Mira, sí, 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 sí. Sí, me escuchas tú, no? Sí, ¿me escuchas? Ya, mira, ahí me escuchas. Sí, sí, yo Sí, perfecto. sí, me escuchas. Bueno, Ya, te mira, preguntaba. como te digo, sí, 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 la escuché, la escuché. Te decía que, mira, creo que una de las suertes de que el programa se haya hecho como una producción externa y que se haya comprado esta producción externa, dejaban que hicieran este tipo de cosas. Y aparte, como te digo, era una época en la que la derecha, la izquierda, todo eso estaba medio confuso. Teníamos un presidente ultracapitalista y ultra neoliberal, que era un presidente supuestamente socialista, que era Ricardo Lagos. Ricardo Lago era muy amigo de los empresarios eran amigos de él, Los entonces como empresarios que llamaban al lago. había una apertura, exactamente, o sea, había una apertura en la cual
si había un grupo de noteros que hacían una nota de Pinochet, del cumpleaños de Pinochet y se reían de eso, no era algo muy peligroso en ese momento, era una realidad. O sea, si ahora se hiciera esa nota con el cumpleaños, probablemente grupos como Pancho Malo o gente ultraderecha lo criticaría mucho, ¿sí? Todo depende, yo creo, como con la temperatura de la cual se vive el país. Si te fijas, las mismas opiniones de personeros para el 18 de octubre del 2019 que decían, oye, me acuerdo hasta Luxich ofrecía sueldo de 500.000 pesos y todo eso, y ahora esos mismos personeros están diciendo, oh, el 18 de octubre quemaron la mitad de Chile y todo eso. Entonces, todas las opiniones y todo eso, y todo lo que aparece en los medios, también tiene que ver con la temperatura que está viviendo el país. Y en ese momento era una temperatura de auge económico, de que Chile estaba siendo como un jaguar de Sudamérica, era un país como moderno, donde se invertía mucha cosa. Entonces, que hayamos hecho una nota para el cumpleaños de Pinochet pasa a ser una anécdota, ¿cachai? No era algo que aunque Ricardo Claro estuviera como a cargo del canal, podía significar alguna censura. Eva, Sí, contanos un poquito quiénes son tus referentes en el periodismo. Mira, a mí me gustaba mucho Jon Stewart en Estados Unidos. Creo que lo que hacen en su programa es cómo toman el humor para hablar de la realidad. Me parece maravilloso. Michael Moore, me gustan mucho sus documentales. Creo que ahora está apoyando a Trump, ¿cachai? Entonces, es lo que te digo, cosas que nunca hubiera pensado, ¿cómo se llama? Están pasando, ¿cachai? Que gente como Michael Moore te diga que está apoyando a Trump, que no lo tengo claro, me lo contaron como el otro día. Pero eso te diría a mí como que, más que todo, y también, ¿cómo se llama? Ah, Me gusta mucho como los creadores del periodismo gonzo en Estados Unidos, como toda esa faceta también donde desde Truman Capote en adelante, donde empieza como el periodismo más literario. Creo que para mí es una base súper como importante, ¿cachai? Dentro del periodismo, ¿cachai? Eh, pero se me olvidó el nombre de este, Hunter Thompson, ese te diría que fue el creador del periodismo gonzo, que es el tipo que hizo la película, perdón, hizo el libro Pánico, Locura en Las Vegas, que fue esa película que hizo Johnny Depp. Creo que él es uno, para mí, ¿cómo se llama? Hunter Thompson fue una persona que cambió el periodismo en el mundo porque transformó el periodismo en primera persona. Y eso hace que tú pierdas un poco tu rol de periodista y te metas un poco en el mundo real donde están pasando las cosas. Y eso lo encuentro que fue una genialidad. O sea, Hunter Thompson se presentó hasta de candidato a sheriff en un condado para saber lo que era realmente el proceso, para investigar y reportear lo que era realmente el proceso de vivir una candidatura. para quien no sepa, ¿qué es el periodismo gonzo? Periodismo gonzo es el periodismo en primera persona, donde tú asumes el rol protagónico, más allá de que sea un vivencial, que es como, no sé, un vivencial es como, oye, vimos a Pancho Saavedra que un día se transformó en feriante, ya, ese es el periodismo vivencial. Pero el periodismo gonzo es que tú vivas como un feriante durante cierto periodo de tiempo, es decir, que te levantes a las 5 de la mañana, que vivas con el sueldo de un feriante, que armes tu propio carro, que vivas como todo lo que tiene que ir. Y ahí, con ese tipo de turismo, uno se da cuenta de detalles que con el reporteo usual uno no se da cuenta. Por ejemplo, un periodismo gonzo, si tú te transformas en un alcohólico durante 2 meses, consumiendo lo que consume un alcohólico todos los meses, te vas dando cuenta de los problemas reales que tiene el alcohol, que es que empiezas a tener problemas con tu familia. Acá, eh, acá eh, sería como vivir con el sueldo de un jubilado. bueno, Hay que exactamente, vivir. ese es el punto. Imagínate vivir con el sueldo de un jubilado allá en Argentina y que realmente vivas con el sueldo, que no sea una cosa solo para las cámaras, sino que realmente te metas en lo que es vivir en el sueldo de un jubilado. Nosotros, bueno, hicimos un Sí, el documental, documental que hiciste, que yo te iba a preguntar hicimos un sobre documental eso, que era, sobre la que pandemia, que tú, exactamente, hicimos un documental con este periodismo gonzo, mm, viviendo como con las ayudas para ver qué tanto era vivir cómo se podía vivir con las ayudas gubernamentales durante la pandemia.
El documental se llama Distancia Social, está disponible ahora en el Museo de la Memoria de los Derechos Humanos como exposición permanente. Ustedes también lo pueden bajar de la plataforma streaming del Museo de la Memoria. Em, y ahí se puede ver eso, que nosotros partimos viendo, ya, se podrá vivir con la caja que entrega el gobierno, con las ayudas gubernamentales, y el documental se fue para otro lado, absolutamente nada que ver, que esa es la gracia del periodismo. José. Cuando te metías en estos mundos, tú vas con la intención de investigar algo y te das cuenta que lo que investigabas de repente no era lo más importante. Lo más importante que yo me di cuenta fue eh, las desigualdades que ya sabíamos que existían en Chile. La pandemia las puso mucho más a flor de tierra. Eh, Te hizo dar cuenta que como los sectores altos podían estar tranquilos viviendo una pandemia y como los sectores bajos no podían estar tranquilos viviendo una pandemia y tenían que salir a trabajar igual. Te diste cuenta que como la gente de calle, que imagina la gente de calle que son ayudadas generalmente por donaciones, que tú le das una moneda, le das algo, sin gente circulando, cómo vive la gente de calle. Entonces, y te das cuenta eh, que es un pasaje que nosotros hicimos en el documental, que de Plaza Italia para arriba, que Paicachea, que es como el sector más acomodado de Santiago, y de Plaza Italia para abajo, que es el sector menos acomodado, y siento que es una misma calle la que cruza esos dos lugares, que es la Gran Avenida Alameda, que después cambia de nombre. Te das cuenta que eran dos Santiago, eran dos Chile totalmente distintos, uno que podía vivir la pandemia tranquilamente y otro que tenían que salir a trabajar y que las micros estaban igual de llenas, los lugares de trabajo, el Mm. parque industrial de Quilicura estaba igual de lleno, o sea, los que realmente pudieron vivir la pandemia bien eran la gente de los sectores acomodados y por eso el documental se llama Distancia Social, ocupando el término que se usaba de la distancia social por el asunto epidemiológico, pero nosotros lo pusimos más por el lado de las desigualdades que hay en Chile a nivel socioeconómico. Tú también en ese demostraste que engordaste, que la comida que daba el gobierno hacía que la gente engordara. También. Sí, también, o sea, mira, esa cosa, como te digo, es de las cosas que nosotros queríamos mostrar. Mira, están dando puros carbohidratos, porque en Chile se asumió que en la canasta tenía que haber comida y era como era una élite de derecha la que estaba haciendo esa canasta. ¿Qué es lo que dicen en esa canasta? La elite, tú sabes que la elite muy de derecha, cuando hay que ayudar a la gente de menores recursos, la tratan como gente de menores recursos, como que no quieren que lo pase bien. Hay declaraciones de gente de derecha que si una persona, que una dueña de casa quiere salir a tomarse un trago, decía, no, está perdiendo el tiempo, ¿por qué no cuida a su hijo? ¿Y por qué la gente de la elite puede salir a tomarse un trago y dejando a su hija, a su hijo con una nana, ¿cachai? Ese tipo de cosas son las que nos dimos cuenta, que la caja que hizo el gobierno era una casa pensada como alimentos para pobres. Arroz, tallarines, legumbre, una salsa de tomate. Loco, podrían haber puesto un vino. Entonces la gente, no sé, póngale un vino, póngale preservativos, ¿cachai? Acá pasó con las manzaneras también. ¿Qué son las ¿Qué manzaneras? pasó? Son mujeres o jefas y jefas de hogares, son llamadas también, que tenían que tomar el DNI de cada persona de la No se van a manzana incluir. donde vivían. Sí, para recibir una caja de alimentos como la que contás vos, los mismos ingredientes. Y eso son pura azúcar. Fíjate que la salsa de tomate envasada no es salsa de tomate, es azúcar. Tallarines son puros Para mí carbohidratos. O lo que sea, tendrían que apoyar desde el INTA acá en Argentina se ideó un plan para hacer la huerta familiar, para que la sí, gente cosechara sus propias verduras. sí, y también asumir que podían haber dado plata, le podrían haber dado un apoyo económico más que una También, caja de alimentos, porque la caja de alimentos también te da otra implicancia, que es los pobres, si tú les pasas plata, la van a gastar en puras tonteras. Y eso es una cosa que asume la gente de derecha, como si le pasamos plata a los pobres, ellos van a gastar en puras estupideces. Esto. No, o sea, si supieran lo que es una jefa de hogar con la poca plata que tiene, cómo se las ingenia para poder alimentar a toda su familia, se darían cuenta que la gente que tiene más escasos recursos, precisamente no son las que malgastan su dinero. Hay como que siento que la gente de la élite de derecha siente que tiene si un una persona prejuicio. pobre yo perjuicio que si la persona pobre, por ejemplo, se compra una cerveza, ¡uy, qué atroz! ¿Y cómo se compra una cerveza? Loco, que Es se un compre la alcohólico. cerveza y lo pague.
luego que se compre la cerveza y lo pase bien, ¿cachai? Si tú tienes plata para poder comprarte 1000 vinos de calidad, deja que una persona, ¿por qué va a ser esa persona irresponsable porque hace eso? ¿Cachai? Entonces, creo que hay como una mirada de que nos tratan de flojos, nos tratan de, como una cantidad, como dice, una cantidad de prejuicios, siendo que, ahora acá, mira, acaba de salir un estudio que está re interesante, que es con las tarjetas VIP. La tarjeta VIP es la que tú metes en el metro y en el transporte público para movilizarte. Se hizo un estudio con las tarjetas VIP de los últimos 5 años. Y esto es un estudio, como te digo, es real. ¿Por qué? Porque se tomaron los ingresos. Tú cuando metes la tarjeta VIP queda la hora y el lugar donde tú lo usaste. Y esos se tomó la información de todas esas transacciones desde hace 5 años en adelante y con eso se dieron cuenta que la gente que vive en los sectores más populares y más alejados se levantan a las 5 de la mañana, siendo que la gente de los sectores más privilegiados se levantan a las 8 de la mañana. ¿Cachai? Siendo Sí, igual que, acá, siendo sus tiempos de traslado de 2 a 3 horas, o sea, en ese sentido, acá hicieron tenemos este estudio para, la sí, pues la tarjeta sube, SUBE con la cual puedes pagar el subte, que es el metro. el colectivo y el tren. Y exactamente, entonces, la cargas vos con tu propia plata, no es que te sí, dan pues, una ayuda social. no, y acá también la cargas con tu plata, pero el punto es que como que hay un registro de cuáles fueron los lugares y a qué horas se usaron las tarjetas VIP. En ese registro de 5 años se demostró que la gente de los sectores más populares se levantan 2 horas más temprano que el resto de la gente. Entonces, esa cosa como ese prejuicio, esa cosa que está como en el ambiente de tratarlos de flojos, de tratarlos de ignorantes. El pueblo sabe mucho más de lo que la élite tiene conciencia. Y de hecho por eso no la dejan Sí. subir a tal nivel, porque si no perderían sus privilegios. Si es que hubiera una educación de calidad para la gente de recursos más escasos, si Hubiera, hubiera todo este tema. yo estaba con Yasna Proboste. Bueno, yo no Buenísimo. rota la voy a Alejandro Navarro, que era Sí. Bueno, yo le hice la campaña, le hice la campaña al profesor Artés, por si acaso. sí. Dice la franja televisiva del candidato Eduardo Artés. Bueno, disculpa que te diga esto, pero también Eduardo Ortez es un tipo que cree en Corea del Norte y para el coreano del norte el K-pop es equivalente a una guerra nuclear, o sea, Sí, pero mira, también pasa algo, que también es el flujo de la información. La información que a nosotros nos llega de esos sectores es una información que nos llega a través de la prensa occidental. Eh, Tengo conocimiento por documentales y todo eso, más allá de que se hable de Corea del Norte y todo el tiempo, que te hablan cosas totalmente distintas de lo que nos llega acá por Asian Press, que Asian Press es como la empresa occidental pro gringa que nos tira las noticias del Oriente, ¿cachai? Entonces, Sí, yo tal siento cual. que, entonces, yo siento que opinar un poco de Rusia, de China, de Irán, de todo ese sector, para nosotros estamos con un sesgo súper importante porque no sabemos lo que realmente pasa. Yo conozco un arquitecto que fue a hacer trabajo a Corea del Norte y me dice que la arquitectura socialista que hay para la gente del pueblo es algo impresionante. O sea, que las viviendas sociales que hay en Corea del Norte, tú no te imaginas el nivel, el alto nivel que tienen. Entonces, también como te digo, eso es que a nosotros nos llegue, que Kim Jong-un quiso matar a su ministro, finalmente te das cuenta con el tiempo que era una mentira, ¿cachai? O que pasaba esto otro, que no estoy alabando tampoco el régimen, ¿cachai? No quiero pero entrar es en una ese punto, dinastía también. solo estoy diciendo, bueno, y acá también pasa una dinastía. Sí, Acá pero vivimos. acá el gobierno tienen el poder político, querían el poder económico, el poder político, están en el deporte también. La gente se olvida O que sea, Lavín y Piñera pero fueron los que iniciaron el, el fútbol, fueron los que se metieron al fútbol primero y después empezó lo de la no, sociedad. seguro, pero imagínate, en Chile tenemos un 30% de la población que sigue apoyando a Pinochet, ¿cachai? Entonces, Sí, entonces no es tan como, oh, Kim Jong-un, qué terrible. O sea, creo que Corea del Norte no ha invadido ningún país.
China no ha invadido ningún país, no han colonizado como colonizaron los europeos en toda su historia, con las nefastas consecuencias que tuvo la colonización europea, no han invadido países ni destruido democracias como lo ha hecho Estados Unidos. Entonces, ¿quiénes son los malos? O sea, yo creo que es el momento de que nos hagamos esa pregunta. O sea, como todos dicen, la China comunismo, la dinastía de Kim Jong-un, Irán. Perdona, pero ellos no han invadido países en los últimos 40 años, no han destruido democracia, no han utilizado su poder político para destruir democracia como pasó en Chile, que ya con los archivos que se desclasificaron de la CIA, se dieron cuenta que netamente fue un plan de Estados Unidos para desabastecer el gobierno de Allende y que entrara, entrara Pinochet. Y después en los mismos archivos de la CIA sale que cuando Pinochet se creía muy poderoso y todo eso, y eh, ¿cómo se llama? Hacen esta, cuando está el funeral y al embajador de Estados Unidos en Chile le cae un guanaco con los tipos dicen, oye, ¿sabéis que Pinochet ya está siendo peligroso? Y son los mismos gringos que le pasan la plata a la concertación para que derroquen a Pinochet. Entonces, El tema del agua envenenada. a es lo que voy. Se, se- como digo, no son países que han invadido absolutamente a nadie. Eh, eh, Básicamente se muestran su armamento y todas sus cosas, pero en el resto, yo no sé con qué vara se miden ese tipo de cosas, ¿cachai? Eva, Sí, eh, ¿qué cambios crees que debe haber en la industria periodística para mejorar la calidad de la información? Mira, te podría decir de distintos lugares del mundo, pero en la realidad de Chile, que es la que más conozco, es que no esté concentrada con un grupo económico y político, que es lo que pasa acá. Siento que tiene que haber un contrapeso. Lamentablemente, los grupos económicos son los que manejan los consorcios periodísticos, y eso pasa desde Estados Unidos, Venezuela, eh, Chile, Argentina. eh, Cada día es menor el periodismo público. Yo creo que una de las cosas que me gusta que está pasando son casos como CIPER o estos grupos periodísticos que los financian las mismas gente, donde tú haces un aporte para que este grupo reportee, para que haga sus videos, para que haga su tipo de cosas, porque finalmente es la gente la que quiere la información. Entonces, no hay un gran grupo, un consorcio periodístico que también puede tener una línea aérea, puede tener un banco, puede tener un supermercado. O sea, fíjate que los tipos que tienen los consorcios periodísticos tienen muchas empresas aparte. ¿No? Entonces, eso es súper peligroso porque finalmente los medios de comunicación no ganan plata. Si tú te fijas, los medios de comunicación los últimos 10 años, 20 años, siempre dicen, nos fuimos a pérdida, no ganamos algo. O sea, estos grandes empresarios tienen estos medios de comunicación y saben que se van a pérdida, pero por algo los tienen, por la influencia que pueden tener en la Es gente. algo es Y ahí está algo el que gran quiso problema. hacer Entonces, Cristina Kirchner con el tema de la ley de medios. sí, y acá también la quisieran hacer, pero la encontraron que era dictatorial, Venezuela y todo ese Claro, tipo acá de dijeron cosas lo que... mismo después, sí. Y se terminó perdiendo en el tiempo. Exactamente, y eso es lo que, bueno, por eso te digo, me gustan esos casos como CIPER, que acá pasa en Chile, o Fast Check, que son financiados por la misma gente, o sea, tú pones una cuota de 2.000 pesos mensuales, que no es estamos hablando de $2, tres Una dólares, millonada. $2, $3 mensuales, tú tienes que poner y puedes mantener ese medio de comunicación, y un medio de comunicación que mantiene la gente. Y eso encuentro que son casos como notables, que también es como, por algo funcionan también los clubes de fútbol en Europa, poniendo como ese caso, sociedades, sociedades anónimas no pueden ser dueñas de más del 49%. Los hinchas son dueños del 51%. ¿Qué pasa con eso cuando hay una decisión polémica? ¿Quiénes tienen la razón? Los hinchas siempre. ¿Cachai? Que son los que velan por los intereses más del club. ¿Cachai? Entonces, ese tipo de cosas siento que ayudan, este ejemplo como que puse el fútbol, siento que ayudan a que en el periodismo sea algo como más veraz y no tan controlado por los intereses de los grandes consorcios, porque acá en Chile es ridículo. Imagínate, el dueño de Canal 13, que es Luxich, es dueño del Banco de Chile, es dueño de Unimark,
eh, que es un gran supermercado. Entonces, Antofagasta Minerals. la gente, Antofagasta Minerals, Tiene, tenemos en otro, Perú también tiene negocios por eso digo, mineros. entonces son grupos económicos que, y más encima, si tú te fijas que ahí hilando fino, fíjate en el noticiero de Canal 13, ¿quiénes lo auspician? Banco de Chile, Unimark, lo auspician sus mismos grupos económicos. Entonces, la plata que entra por publicidad al canal es plata de ellos mismos que están tirando, te fijas, y es como un círculo, la plata no pasa por nadie Una más que timba, le los decimos tipos. timba acá. Exactamente, una timba. O sea, los tipos son los productores del producto de publicidad, perdón, del producto, hacen la publicidad del producto, tienen el medio de comunicación para dar a conocer ese producto. Entonces, es muy loco cómo funcionan en ese sentido los medios de comunicación acá. Y creo, por eso te digo, canales que sean como de colaborativos de la gente para financiarlos, creo que es un buen camino que se está tomando. Una comediante uruguaya que se llama María Rosa Oña dijo que el humor político tenía que ser totalmente anarquista. ¿Qué piensas tú de eso? Todo, eh, vía para poder decir las verdades. O sea, creo que para mí por lo menos la comedia es un camino donde no es el camino directo, sino que es como un camino así como por el lado. Es un camino bien lateral donde uno puede decir las cosas. O sea, para mí hay grandes tipos que hacen stand-up en Estados Unidos que te cuentan y que te están diciendo la dura de lo que está pasando. O sea, stand-uperos de descendencia afroamericana te huevean y hablan sobre la discriminación que ellos vivían a nivel de humor, pero finalmente te están hablando de discriminación. ¿Sí? Entonces yo siento que el humor en ese sentido tiene que ser anarquista, no tiene que estar al servicio de los grandes como consorcios, ¿cachai? Porque si el humor está al servicio de los grandes consorcios, nos vamos a terminar riendo de lo que se ría la gente antes, que era de la homosexualidad, de los defectos, de ese tipo de cosas. Y yo creo que el humor realmente tiene que servir una vía para dar a conocer las verdades. ¿Tú qué piensas de lo que pasa con las redes sociales y el humor que simplifica los Me encanta temas? me encanta porque es como la democratización del humor. Yo creo que una de las cosas de las redes sociales es como la democratización de todo. Tú puedes ver a una niñita de 12 años que toca mejor guitarra que el guitarrista que viste de tu banda en tal lado, y esa niñita puede vivir en Kosovo, puede vivir no sé, puede estar viviendo en Montenegro, en Bali. ¿Cachai? Esa democratización de los talentos también yo creo que se ha dado con el humor, y eso me gusta mucho. O sea, yo me río mucho con los memes cuando son muy ingeniosos, porque también dicen verdad, los memes dicen mucha verdad. Yo Los memes estaba, te hablan de política, de yo religión, de miraba muchas a cosas. Jorge Lanata algunos domingos, no sé de la ideología de él, pero lo miraba porque me gustaba un programa, dentro del programa de él había un subprograma que era eh, en tono de comedia, se llama ¿Y dónde está el piloto? Y ahí representaban a Cristina, a Macri, a todos los políticos del momento. Te recomiendo que lo mires. ¿Y dónde está el Lo voy a, piloto? lo voy a mirar, lo voy a mirar. Y por eso te digo, Eh, y eso a mí me gusta mucho, o sea, me gusta mucho acá en Chile lo que hace la Natalia Valdebenito, mm, que creo que es la que más habla, te diría que es la más anarquista de todos de hecho, su forma de funcionar, que se autoproduzca sus shows, eh, que no tenga que recurrir a marcas, que hace todo ese tipo de cosas y le ha funcionado perfecto, y eso a ella le permite ser lo anarquista que es, o sea, de hablar de los temas que realmente tienen que hablar sin estar debiéndole o que como te Obvio. contrató, o como te contrató tal o tal persona no puedes hablar ciertos temas. O sea, yo en ese sentido como me saco sombrero por la Natalia. ¿De los hombres cuál te gusta? No me gusta mucho, creo que Felipe Abello creo que es el único personaje gracioso que hay en este país. El resto como que encuentro que siguen un libreto como que estudiaron el stand-up un poco y a eso le meten contenido, pero no me río mucho, la verdad. De Felipe Abello lo encuentro bien genial nomás, ¿cachai? Pero te diría, para mí los únicos que los encuentro y que los conozco finalmente, porque los otros ni siquiera los veo, eh, es la Natalia Valdenito y Felipe Abello. ¿Crees que el humor debe tener límites?
No, yo creo que prefiero que el humor pida perdón más que permiso en ese sentido. Sí, porque yo veía delante en Tele 13 a una mujer que decía que sobre el tema de Valdivia y de Monsalve, que había memes sobre el pisco sour y que cómo era posible porque el meme, porque eso no era gracioso. ¿Qué te parece a ti eso? Mira, para cada uno es gracioso lo que pueda funcionar. O sea, sorry, pero no sé si a ustedes a mí me llegan en Instagram la gente que está haciendo humor con gente de pequeña estatura. O sea, la cantidad de memes que hay al respecto de eso, de distintas otras cosas. No te digo que esté bien. O sea, encuentro que en el humor tenéis que no tener ciertos límites, pero tenéis que tener un gusto y un tino para Un que código. un código para que lo gracioso sea más gracioso de lo que estás atacando. Si lo que estás atacando es más fuerte que lo gracioso, ahí estás cayendo en un error, porque no es gracioso, estás atacando. Mientras que si eres más gracioso incluso hablando de temas sensibles, creo que lo otro pasa a segundo plano. Entonces, hay que tener el talento para hacer cosas que aunque se esté hablando de lo peor, sea lo gracioso. Y en ese sentido, tenemos ejemplos notables como South Park en Estados Unidos, eh, Los Simpson. Ricky Morty, Los Simpsons, o sea, tenemos gente Viste que que hizo. Matt Groening, el creador de Los Simpson, eh, en un principio ideó la serie para hablar de temas políticos que de otra manera no hubiera podido porque lo metía en juicios. Totalmente. Y eso es por una parte, es por la ley, es por la Constitución norteamericana, que eh, hay como un apéndice que no dice esto exactamente, pero si tú estás haciendo algo en tono de parodia, no es censurable. ¿Cachai? O sea, si estás haciendo comedia y una parodia al poder y todo eso, nunca lo van a censurar si tu fin último es la comedia paródica. ¿Cachai? Entonces, por eso se pueden hacer tanta parodia, por eso en Estados Unidos se pueden reír de los policías que son gordos y que comen dones, que son unos inútiles. Acá en Chile a mí me tocó trabajar en una serie el año pasado donde habían policías y no podían llamarse carabineros de Chile por ley en la serie. Los tipos se vestían de verde y el escudo decía Policía de Chile y eran unas armas cruzadas súper parecidas, todo eso, pero no podían llamarse carabineros de Chile. O sea, acá uno en Chile no se puede reír de los carabineros. Sacaron a una periodista de su trabajo porque acá a los carabineros le decimos, como allá le dicen la cana, y acá nosotros decimos los pacos. Sí, Una Acolina periodista y en Salazar. se confundió, no lo hizo con mala intención, dijo, bueno, los pacos llegaron en vez de decir carabineros porque todos le decimos pacos, y se confundió, fue un error de palabra y por eso la despidieron de su trabajo. Entonces, Y una semana por después, eso te digo, Fernando Larraín decía Paco en Casado con Hijo. por eso te digo, es súper relativo como se ven las cosas acá, ¿cachai? Pero en ese sentido yo siento que, lo que te decía antes, siento que el humor está más para pedir perdón que permiso. Eva, Sí, ¿qué crees que es lo más importante para un periodista en la actualidad? Estudiar otra carrera, dedicarse a otra cosa, hacer un viaje en el tiempo como Marty McFly con Volver al Futuro y en el momento que tenga 17 años decirle no estudies esto, no lo estudies, haz otra cosa. Yo creo que ese es el mejor camino. Pero ya si estás en esto, creo que es súper difícil porque como te digo, en un sistema ultra capitalista, Incursionaste en la prensa escrita? en un par de revistas, pero muy al inicio de mi carrera. Pero ¿Y más que cómo todo hablando de música. te ves en un futuro volviendo a la prensa escrita? No, más que todo, no, es que no lo veo muy, o sea, más que todo, como están cerrando, todos los medios escritos ya están cerrando primero, pero segundo lugar, porque como te digo, yo no ocupé el periodismo como mi bandera, lo ocupé para poder desarrollar otras cosas que realmente eran las que me interesaban hacer en mi carrera. Pero en la pregunta que tú me haces, como de qué camino le podría como ver como a los periodistas, a las personas, siento que ser profesionales, o sea,
que el error o que lo falso tenga la misma gravedad que tiene cuando un ingeniero se equivoca al hacer un puente. Creo que es una cosa que yo siempre he dicho, creo que los errores en el periodismo se pagan súper barato. Es como, dijiste una noticia falsa en un medio y al otro día la desmientes y chao. A un doctor, a un médico, a un ingeniero se le exige mucho más. O sea, imagínate un médico que vas a operarte la córnea y te saca un pulmón, lo sacan del colegio médico. O sea, eh, es un error grave. Los errores en el periodismo no se ven tan graves. Y eso yo encuentro que se deberían ver con la misma gravedad que se ven a un ingeniero que hizo mal un puente o un arquitecto que hizo mal un plano y que el edificio se cayó. ¿Por qué? Porque las consecuencias del error en el Que periodismo no le tampoco den son tan tantas graves. que no le den tantas concesiones, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, que nosotros como profesionales seamos tan buenos profesionales que nuestros errores informativos se vean como errores graves. ¿Cachai? Acá no se ven como errores graves, se olvidan. Claro. Tú puedes estar publicando que un futbolista estuvo en una discoteca el martes pasado con unas fotos que son de hace 3 meses atrás y si te equivocaste, lo mismo. O sea, desmiente al otro día como medio, oh, le pedimos perdona, pero el daño ya está hecho. ¿No está? O sea, como te Sí. digo, los daños colaterales que provoca el periodismo deberían medirse con la misma gravedad de un error de la medicina, un error de la Buen ingeniería punto. o Sí. un error de un abogado. O sea, se deberían ver con la misma gravedad. Yo me acuerdo que antes de Internet, antes de Twitter, antes de todo, el diario La Cuarta una nota diciendo que había muerto Jerry Lewis, el actor estadounidense, y sacó también una nota falsa diciendo que era una entrevista de la reacción de Don Francisco, de la muerte de Jerry Lewis. Ah, no Y, tenía y idea. era, y todo era falso. Y me acuerdo también que más adelante, ya con Twitter y con todo esto, sacaron una nota diciendo que había muerto un rockero y después tuvieron que desmentir y decir, nos equivocamos, no, fue un error. Por eso te digo, y a la gente después sigue adelante y vamos para adelante. O sea, mira, yo conozco casos de que me han contado, no sé, pues para el Mundial de Brasil, periodistas que estaban allá y que era en la época del 2014, todavía no, en la video radio todavía no funcionaba tanto como que ahora todos los despachos radiales incluyen una historia de Instagram o algo así. Hubo un caso, un periodista acá que se conoció que decía que entrevistaba, no sé, pues que entrevistó a Ronaldinho, a Zico, entrevistaba a una cantidad de gente y era que se topaba a cualquier brasileño en la calle y como hay un brasileño que hablaba portugués, le opinaba y decía, bueno, tuvimos en exclusiva acá a Ronaldinho y todo eso, y era cualquier brazuca que tenían, ¿por qué? Porque no estaba la imagen, ¿cachai? Entonces, ese tipo de cosas, o sea, si lo hacís a nivel de gracia, está todo bien, ¿cachai? O sea, si después así como lo hizo el Joaquin Phoenix, no sé si en el documental de él, de I'm Still Here, que el tipo le hace creer a todo el mundo que va a dejar la actuación y que se va a dedicar al hip hop y al rap. Y el tipo es un rapero horrible y engaña a toda la sociedad norteamericana con eso, pero el tipo lo registra, primero que todo lo registra diciendo, yo voy a engañar a toda la sociedad norteamericana. Ahí está todo bien. ¿Cachai? Pero si tú no lo haces con esa intención, ahí está todo mal. También ¿qué opinas de lo que está pasando ahora con Monsalve y con Jorge Valdivia? Mira, creo que la justicia es la que se tiene que encargar de eso, o sea, que exista gente que cometa delitos sexuales, pueden estar en la política, pueden estar en el fútbol, pueden estar, o sea, si lo tomas incluso a nivel estadístico, los delitos sexuales que más se cometen son incluso en el entorno familiar. O sea, tú puedes tener un familiar que pueda ser un violador. Dicho esto, creo que lo más importante es cómo se reacciona frente a estas cosas. Creo que ahí está. Y el gran error que tuvo el gobierno, que tuvo una reacción eh, con privilegio. ¿Cachai? O sea, el gobierno actuó dándole a conocer, pidiéndole peritaje a Monsalve a la PDI, dándole tiempo para que él fuera a ver a su familia, que no se haya dado a conocer inmediatamente, se actuó y que una ministra salga diciendo se le dio el trato de un ministro, no el trato de un portero. Siento que eso es gravísimo porque uno de las banderas de lucha de este gobierno era adiós a los privilegios. Y lo que hicieron precisamente en este caso, más allá que haya sido una violación, por eso quiero separar la caso de la violación, porque una violación es un caso judicial, es un caso de un ataque sexual que
tiene que ver la justicia y que puede pasar en cualquier ámbito. Lamentablemente, en Latinoamérica tenemos índices muy altos de ataques sexuales. Pero el punto es cómo se reacciona frente a eso. Y un gobierno que predicaba sobre chao a los privilegios, el trato igual a las personas dentro de su campaña, cuando le tocó a ellos, hizo totalmente lo contrario. Y ahí yo veo la gravedad de lo que está haciendo este gobierno. ¿Qué ¿Te opinas acordás del del... caso de Mónica Lewinsky con Clinton? Mm, sí, Es muy gracioso. Mira, más allá de ser gracioso ese caso que eh, tú sabes que en la sociedad norteamericana, haciendo después como un análisis de ese caso, del de Mónica Lewinsky, en algún momento, como eran esos locos 90 donde todo se estaba permitido, y todo, encontraban que era divertido que un presidente que tocara el saxo, que se juntara con los músicos y todo eso, haya tenido como una affair, como una aventura, ¿cachai? Lo veían, ¡ay, qué choro este gallo! Dentro de la sociedad norteamericana no fue tan grave eso. Lo que fue grave en la sociedad norteamericana es que Clinton lo negó, mintió. sí. Y eso fue lo que condenó a Clinton con la sociedad norteamericana, que él haya mentido, que no lo haya asumido totalmente. Eh, y si me habláis lo del caso Jorge Valdía, yo ese caso, ahí sí que en serio no, más que todo creo que una agresión sexual tiene que ser castigada, tiene que ser penalizada con lo más firme de la ley, y es la justicia la que tiene que ver todo eso con todos los antecedentes que se tengan. ¿Cuál es tu opinión del feminismo? Yo encuentro que es valorable, o sea, creo que era algo que tenía que pasar. Siempre se habla como de la excusa que existía antes, que esto para mí es creo que por ahí va el camino, encuentro que es el más, ¿por qué tiene que haber comenzado de una forma como mucha gente lo vio extremo, ¿cachai? Como esto mismo. Pero estaba pasando que estábamos en una sociedad donde estaba muy extremo para el otro lado. O sea, los hombres justificaban una violación o un agresor porque una mujer andaba ligera de ropa. ¿Cachai? Y eso, más que una justificación, yo veo cómo tenemos que ser los hombres, unos seres tan animales que no nos podemos controlar a alguien que está frente a alguien que está ligero de ropa. Entonces, en ese sentido, siguen pasando los agarrones de culo en el metro, y eso siguen siendo agresiones sexuales, siguen siendo, entonces creo que el feminismo en ese sentido creo Sí, que es maravilloso que se haya puesto como gran tema dentro de todo esto, porque pasa que, eh, y veámoslo, es un tema que no tiene más de 40 años, un tema que te fijas, tiene que existir esta revolución para que los hombres realmente cambien, porque se veían normal muchas actitudes y se siguen viendo normal muchas actitudes. O sea, yo acabo de estar en pueblos del sur, de cerca de la carretera austral y todo eso, y todavía una agresión y todo eso se ve algo como que pasa puertas adentro de la casa, que no hay que hablar mucho. Imagínate cómo es la educación machista de un hombre de un pueblo chico, ganadero, donde son todos fortachones. Todavía falta esa educación, entonces yo siento que un movimiento que haya aparecido con tanta fuerza era súper necesario, sobre todo en este tema. ¿No encuentras que también hay algunas exageraciones? Porque, por ejemplo, yo he visto las columnas en el diario El País de España y es como todos los hombres son malos, todas las mujeres son buenas y sin entrar en consideraciones de, no sé, sentimental, pero también, no sé, Lucía Iriart, Imelda Marcos o Beloni, que trataba de hacer ahora un campo de concentración, o sea, es como ponerlo a todo en el mismo saco, ¿no crees tú? Mira, o sea, totalmente, o sea, de que hay hombres buenos, hombres malos y mujeres buenas y mujeres malas, eso es nuestra calidad humana, eso es, yo siento, pero en toda revolución tiene que ser extrema al principio para que después se normalicen las cosas, o sea, yo creo que estamos ya también viviendo un momento que, por ejemplo, la cacería de brujas con los hombres, de decir, funemos a todos los hombres, todas esas cosas, estamos teniendo también un paso atrás de decir, oye, los hombres no todos son tan malos. O sea, a lo que voy, ya creo que estamos empezando a vivir ese proceso en el cual toda esta parte extrema del principio, que para mí es súper necesaria, tiene que empezar a pasar. O sea, pero a lo que voy, tiene que pasar algo más allá de lo semántico a lo real. ¿Cachai? Y en lo real, lamentablemente, si es que siguen existiendo, aunque sea una minoría de hombres agresores, una minoría de hombres que siguen utilizando cosas del machismo para poder conseguir cosas, tiene que seguir este movimiento. Como te digo, eh,
en todo movimiento, incluso mira, Stalin lo decía, eh, ¿cómo yo voy a poder controlar, imagínate, a un alcalde de un pueblo chico al sur de San Petersburgo que mató a balazos al amante de su mujer porque tenía el poder? Es imposible controlar eso, o sea, a lo que voy. Más allá de un movimiento, es imposible controlar lo que hablen todas las personas, lo extremo que pueden ser todas las personas y todo eso. O sea, en ese sentido también hay que ver, diferenciar los movimientos con las cosas personales que puede tener cada persona. O sea, ¿cómo puede controlar el movimiento feminista que hayan dos, tres personas que estén mintiendo, por ejemplo, para funar a un hombre? Eso es incontrolable, ¿cachai? Es súper incontrolable. Lo que sí tenemos que dar cuenta es separar eso del movimiento en sí. Hugo Chávez dijo una vez que fue entrevistado por la periodista Raquel Daroch de Uruguay, que es como la Raquel Correa de Chile, y le preguntó qué opinaba del tema de la situación de la mujer en Irán. Y él dijo, hay que respetar la cultura de esos países. ¿Qué te parece eso? Mira, creo que más que lo Irán, Irán vía, es más que todo el movimiento, son los talibanes, o sea, es un movimiento político que está dentro de Irán. Irán antes, para conocimiento, antes de los talibanes las mujeres tenían, estaban con derechos, o sea, Los tú ves talibanes están en videos Afganistán, en- exactamente, o sea, desde la administración pero en Irán talibana no, que no, están no están pasando los talibanes. estos ataques. Pero, ¿qué son los que están en el gobierno de Irán? Los ayatolás. Es un movimiento, es un partido político pro-talibán. No, pero en este momento es un partido político pro-talibán el que está gobernando Irán, que fue el del presidente que se murió en el ataque. Pero, por ejemplo, nadie habla de lo maltrato femenino que hay en Ucrania. Mm, En Ucrania, a Mm. las mujeres, yo tuve un par de amigas que tuvieron que ir a Ucrania, y el tratamiento que se le da a la mujer es que tú la puedes escupir y la puedes insultar en la calle. Y eso nadie habla y se apoya a Ucrania. Se le apoya en una guerra y todo eso. Entonces, por eso te digo, medir las cosas con la misma vara en todos los casos yo creo que es lo interesante, no atacar como, el régimen iraní, no, mientras que están pasando estas cosas. En Turquía, que la gente acá compra teleseries turcas y todo eso, el trato a la mujer en Turquía es de lo más desigual que existe en el mundo. Erdogan es un machista de mierda, ¿cachai? Incluso en sus planes políticos. Entonces, pero que nosotros tenemos, nos sentamos a conversar con los turcos, que es como, mira, es como un poco funciona la política. Cuando pasó lo de Venezuela y quisieron hacer el golpe de Estado con Guaidó y toda la cosa, todo el mundo apoyó a Guaidó, todo el mundo decía bla, bla, bla. Guerra de Rusia con Ucrania. Se acaba el petróleo para Europa. Tú veías a Macron, a todo, Estados Unidos en este momento negocia con Venezuela el petróleo. sí, ¿Cachai? también. Tú veías Macron que un año antes estaba criticando a Maduro cuando le convenía y ahora está negociando petróleo, se sienta a conversar con él y le da la mano. Entonces, por eso digo, yo siento que hay que medir las cosas, no de acuerdo al país, no decir como, oh, Irán, Medio Oriente, esto. No hay que decir, oye, esto también está pasando en Ucrania, y en Ucrania lo está apoyando Estados Unidos, donde las leyes de las mujeres son una porquería, ¿cachai? Entonces, yo lo que más veo es que hay que medir todo ese tipo de cosas con la misma vara. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero yo cuento que también hay gente que no lo mide en su misma vara. O sea, hay gente que, o sea, de un lado lo apoya y del otro no. Por ejemplo, más Por allá eso te del digo, tú apoyas. racismo que pueda decir Marcela Cubillo, que es muy cararaja con todo lo que escribe, también más allá de Guillermo Ramírez, que no dijo nada de Macaya, pero también dijo algo. Yo creo que también todos hemos sido responsables de muchas cosas, y eso no se ¿Mm? dice. O sea, eh, hay países como Turkmenistán, que son países donde no hay ninguna libertad, nada, no está Twitter, no está Facebook, no está YouTube, no está nada, y hay gente que no habla. En Sudán, nadie habla de Sudán, pero todo el mundo habla de que hay un genocidio O sea, el de los mismo. palestinos. Sí, no, y también, o sea, por ejemplo, Eritrea, estamos hablando, o sea, por ejemplo, en Inglaterra.
la mayor migración que hay en este momento de inmigración ilegal, que llegan cruzando ríos, mares y todo eso, es de la gente de Eritrea, que es uno de los países con más restricciones en el mundo, donde tiene la peor conexión a Sí, Internet, solo el 0,8% de la población, el 0,8% de la población tiene Internet en Eritrea, y tiene las leyes más duras que hay, o sea, estamos hablando de también pueblos africanos que todavía están matando niños. En Etiopía todavía hay una costumbre de matar niños porque creen que son hijos del diablo y los matan, y hay una cantidad de movimientos sociales y organizaciones internacionales que están tratando de cambiar esa cultura dentro de ellos porque finalmente, ¿qué te das cuenta? Que esto matar a los niños por sentirlos que son el diablo tiene una cosa política totalmente. Las razones para decir que los hijos son hijos del diablo son hijos fuera de matrimonio, es decir, están salvando al hombre que se metió con un amante y están matando al hijo del amante. Que el líder político no esté presente durante el parto, y era otra razón para poder matar a los niños, que por esas razones se dan a conocer que eran hijos del diablo. Entonces, lo que dices tú, no se habla de situaciones que se están viviendo en otras partes del mundo. eh, y en ese sentido creo que la prensa es súper importante que lo dé, ver documentales, no informarse por los medios oficiales. Yo creo que, ¿sabéis qué? Creo que lo que decís tú, Eva, como recomendación, yo creo que una de las cosas más importantes en este momento es no informarse por los medios, ni siquiera que se llamen oficiales, pero medios que sean de los consorcios económicos y políticos y mediáticos. Creo que el periodismo independiente, ver documentales, informarse por otros medios, ver canales como Al Jazeera, Deutsche Welle, ver ese tipo de información nos ayuda mucho porque perdemos un poco la hegemonía que hay de los medios y nos enteramos de lo que decís tú, Pablo, que son realidades que se viven en África, en la India, en lugares que no tenemos idea. O sea, de hecho, el otro día mostraban fotos de Teherán y es muy parecido a Santiago. Tiene lugares muy parecidos a Santiago, un cerro al lado, las construcciones, la modernidad, es súper parecida a Santiago. Y como que la gente dice, wow, se imaginaba que Teherán eran puras rucas y árabes en el desierto, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, estar informado por medios que no sean los oficiales de los grandes consorcios, para mí es una gran recomendación. no sé cuánto tiempo tienes tú, pero bueno, quisiera hacerte algunas otras preguntas. No sé si se podrá. Sí, dale, o sea, si damos unos 10 minutitos más, así como máximo sería por otras Ya, reuniones y compromisos de... tengo que trabajar también. ya. Bueno, ¿qué opinas de lo que fue el estallido social en Chile? Creo que eran demandas súper justas. Creo que fue un año muy violento ese, el 2019, antes del estallido social. Se trató muy mal a la gente, veníamos de colusiones, veníamos de eh, juicios políticos, veníamos ya de una olla que se estaba destapando, que ahora la vimos ya con Hermosilla, que ya se destapó totalmente, pero veíamos todo eso. Y tengo una muy buena opinión de lo que pasó en el estallido social. Siento que mi mala opinión fue lo que pasó después, que es que los carnavales se tomaron el estallido, la venta de cerveza empezó a darse en este lugar, ya se transformó en un panorama de la primera línea con los pacos de tirarse piedra entre ellos. O sea, a lo que hoy, toda una ideología que se planteó al principio como una revolución, creo que con los carnavales, con las batucadas y con esta como sensación de, vamos a tener nuestra guerra de piedra entre la primera línea y los pacos, creo que ahí se desvirtuó un poco como el movimiento, ¿cachai? Y eso básicamente pasó después del 15 de noviembre con la firma de Boric de la nueva constitución, que no terminó en nada tampoco, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, para mí la gran revelación del estallido social fue como decir, ya, tenemos un nuevo dirigente de la concertación que se llama Gabriel Boric, y después te diste cuenta que eran peor que la concertación. Entonces, creo que las demandas sociales Carlos están Peña súper dijo vigentes eso. todavía. El discurso lamentablemente se tiró para que... Carlos Peña dijo Ah, que, Carlos Peña, que escribe en el Mercurio, dijo que Boric era como la vuelta de la concertación. Lo dijo al principio del gobierno. sí, Eh, sí, pero son una concertación como bien de papel, o sea, en ese sentido siento que son peores que la concertación. Creo que la gran desilusión que hay con este gobierno en general, o sea, yo siento que con los 53 minutos de conferencia de prensa que dio Boric la semana pasada por el caso Monsalve, se terminó este gobierno, o sea,
lamentablemente él dijo, va, se selló este gobierno acá hasta acá llegó. Y ahí te diste cuenta que no era la concertación, que era la gran crítica que había, sino que te diste cuenta que eran peores que ellos. Y por eso yo soy, más que estallido social, yo lo diría que, como lo dice el profe Artés, de la revuelta popular. En Chile es tanta la desigualdad que era necesario poner esos temas en punto. Lo malo es que eh, facciones, distintas cosas, incluso el narco, ¿cachai? O sea, yo iba los viernes a Plaza Italia a protestar y me di cuenta cómo entró el narco, ¿cachai? Cómo entró el narco en las protestas, ¿cachai? Claramente el crimen organizado estaba metido allá, llámense infiltrados, llámense como sean, pero estaban metidos ahí como también para desbaratar el movimiento, ¿cachai? También estaban Entonces, las barras bravas. eh, o sea, son manejadas netamente también muchas de esas por el narco, si eso lo tenemos como, como bien claro. O sea, me acuerdo de una escena de una cuestión súper narco que me pasó en un momento, que habían asaltado un restaurante de carne en Vicuña Maquena y andaban unos tipos regalando, oye, acá, carne para los amigos que protestan, toma, únete a nosotros con este pedacito de carne. Actitudes narco como al nivel de Pablo Escobar cuando le regalaban cosas a la gente, ¿cachai? Entonces... em, es generalmente un país donde hay inestabilidad, que yo lo escuchaba también de un comentarista el otro día, en un país donde hay inestabilidad, donde, como lo que está pasando ahora, un poder judicial que está en el suelo, con millones de casos de fiscales y todo eso que irregulares. Un poder político que está preocupado de pura estupidez, o sea, en este momento la discusión política es una acusación constitucional contra la ministra tanto, el este otro, violaciones dentro de un subsecretario, o sea, el poder político también está en el suelo. La derecha, que son los republicanos, también están preocupados de puras estupideces, también está en el suelo. Una Cámara de Diputados, un poder legislativo que debe ser de las peores de nuestra historia. Entonces, ¿qué es lo que genera eso? Que los tres poderes del Estado estén mal. La entrada del crimen organizado es como, wow, estoy entrando a un paraíso. ¿Cachai? También, igual aunque haya gente que se enoje, pero bueno, también hubo un tema de violencia. O sea, lo que le hicieron al dueño de la ex fuente alemana también, o sea, todos los días lo pedreaban, lo golpeaban, Sí. también es una cuestión. Como te digo, hay que ir un poco a la base de eso. O sea, como te digo, los casos de vandalismo que se sufrieron fueron terribles. El punto es que también tenéis que venir que mucha gente que estaba en ese 5%, en ese lugar muy chico, era vandalismo puro, date cuenta que también tiene que ver con un pasado, son cabros cename, ¿cachai? O sea, estamos hablando de... eh, yo el otro día, por ejemplo, pasaba un asalto que le pasó a un compañero. Y el tipo le decía, oye, puta, por favor no me quité el computador, que acá tengo todo mi trabajo y todo eso. Yo decía, un cabro ex Sename, ¿qué sabe lo que es trabajo? ¿Qué es lo que sabe que es computador? ¿Qué es lo que sabe de eso? Nada, el tipo está robando por bien otra realidad, ¿cachai? Entonces yo siento que los estamentos de nuestra sociedad también son responsables de generar personas así. ¿Y cómo Eva, ha ¿tú tienes funcionado? otra pregunta? Esa violencia de generar dentro de la gente. Eva, ¿tienes alguna pregunta? No, yo no tengo. Ya, bueno, quería Ya, pues todo también bien, entonces. hacerte, bueno, te voy a hacer la última pregunta, que es que la actriz de Betty la Fea, Natalia Ramírez, dijo una vez que la televisión iba a durar 10 años más. ¿Tú qué opinas que puede pasar con la televisión? ¿Tú crees que los medios tradicionales podrían desaparecer? Yo creo que todo indica para eso, o sea, todos los canales de televisión están sacando sus aplicaciones, el contenido va a seguir existiendo, pero van a haber otras vías y la televisión yo creo que ya está muerta. O sea, y fíjate, los canales de televisión, tú vas a TVN y lo arriendan como oficinas. ¿Cachai? O sea, tú entras a TVN y hay productora, hay como una oficina de publicidad y todo, que son arrendadas. El edificio de TVN se arrienda por oficinas que no son de TVN. El edificio de Canal 13, lo que hay adentro también son oficinas que no son Canal 13. O sea, eh, la televisión Mega está tirando toda su programación para Mega.cl, para sus aplicaciones, para otro lado, para aparecer. O sea, todo lo que aparece en Mega después las teleseries se venden para Amazon, se venden para Netflix. El fútbol chileno, que era la única.
razón para que existieran quizás canales de televisión y todo eso, ahora lo compró HBO Max. Entonces, yo siento que ni siquiera 10 años, yo lo doy menos, o sea, quizás 10 años le da a la televisión, ¿por qué? Porque se va a morir la última generación, que es la generación de la tele, la gente que tiene entre 60 80 años, que en 10 20 años más van a tener 100, o sea, ya van a estar en el patio de los callados, ¿cachai? Entonces, básicamente yo siento que cuando termine esta última generación que era la televisiva, la televisión va a morir, si la televisión en este momento está dirigida precisamente para gente sobre 50 años. No hay A ni un programa propósito, juvenil en la tele, a fíjate. propósito de eso, No hay ni un programa juvenil. sí, pues, lo que dijo Jaime Coloma sobre el Chavo del Ocho, que era como volver a la época de la dictadura, también es una, disculpa que te lo diga, pero una estupidez, porque eso ocurre en todo el mundo, o sea, No, la radio, en toda el chavo es América maravilloso. Latina tocan música antigua. Prácticamente no hay música nueva. Aquí está la Radio Carolina y la Disney, la única que tocan Sí. música antigua. Toda la Porque la programación está radio hecha la están para ocupando gente la... mayor. O sea, fíjate, mira, fíjate el caso de X, canal de televisión de cable, era para una generación de la gente nacida en los años 70 más o menos. Mm, En este momento era un canal juvenil, 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 juvenil. Fíjate ahora la programación de Vía X, está Nicolás Larraín, está Freddy Stock, o sea, es programación para gente adulta que creció con Vía X. No hay nuevas audiencias que estén viendo Vía X. Los reality, ¿por qué están? Porque la generación que vio reality, que es gente que tiene ahora 50 años, es la que sigue viendo televisión. sí. Perdón. La programación de la televisión está hecha para gente sobre 50 años, no está hecha para gente entonces por eso. Cuando esa gente desaparezca, va a desaparecer la televisión. Eh, bueno, y ya lo último que te voy a preguntar, disculpa que no haya demorado tanto. Eh, ¿Tú crees que una revuelta, un levantamiento o algo así poder, puede ayudar realmente a las soluciones para este mundo? Porque también te digo que Eh, hay países eh, en Túnez apareció lo que es la primavera árabe y terminó en un tipo que lo único que hizo fue reelegirse y terminar con los candidatos opositores, los metió preso a todos. En Sri Lanka se metieron al palacio y lo quisieron, y al final terminó un tipo que gobernó el país como 7 veces en toda su vida. Aquí el estallido social, llegó Boric, ahora puede pasar lo de que llega Johannes Kais, alguno, la ultraderecha puede ganar las elecciones municipales, o la ultraizquierda también, digamos, las cosas como son. Y también, o puede pasar, no sé, cualquier cosa, hasta Bachelet puede ganar, que ya sería como, no sé, como si o sea, ganara mira, Joaquín yo, Balaguer. yo, no, mira, yo lo que dices tú es, mira, creo que tenemos que pensar en un mundo nuevo donde actos como la Revolución Francesa, que realmente hicieron un cambio en Francia, no van a pasar. O sea, eh, siento que en este momento, no sé si una revolución, o sea, imagínate, estamos viendo una revolución con inteligencia artificial, con otros temas. Yo siento que en este momento lo que un buen camino es las cooperativas, empezar a funcionar entre un grupo de gente, eh, ver los futuros cooperativos en distintos lugares, ver los espacios locales que podemos estar usando, ver los momentos, o sea, que sigan existiendo como... yo siento que lo rescatable del estallido y también un poco después del COVID, sin romantizarlo, obviamente, es que nos vimos las caras. Mm, Empezamos a hablarnos entre vecinos, empezamos a comprarle al vecino pan, el otro vecino que era mecánico empezó a arreglar tu auto, el otro amigo que hacía una cosa, o sea, nos empezamos a juntar un poco y yo siento que por ahí va quizás el camino más de la revolución en este momento, que es como poder enfrentar al sistema de una manera en la cual nosotros juntos nos colaboremos y no lo necesitemos efectivamente, ¿cachai? Y en ese momento yo creo que es cuando van a empezar a suceder ser súper difícil, súper idealista lo que te estoy hablando, porque también implica una colaboración humana donde somos seres que tenemos envidia, tenemos celos, tenemos competencias, tenemos ciertas cosas. Entonces, por eso digo,
más allá de los movimientos, tenemos que ver esto como desde las personas. Se nos viene una revolución tecnológica que es tremenda con la inteligencia artificial, donde estamos hablando que en 10 años más vamos a tener una generación nativa de inteligencia artificial, es decir, gente que nació con la inteligencia artificial ya existiendo. ¿Cachai? No es que te apareció mientras estabas ahí en la mitad de la vida. ¿Cachai? Entonces, se vienen cambios tremendos, toda la revolución que está teniendo Musk con sus robots, con todo, o sea, yo veo más la preocupación, más que política, la veo como por ese lado, de cuál va a ser el rol del ser humano frente a esta nueva realidad. ¿Cachai? Si va a ser algo que nos va a ayudar o va a ser algo que nos va a separar y tener la pobreza tremenda porque van a haber pérdidas de empleo, van a haber una cantidad de cosas que son tremendas. Eh, bueno, Te y yo te voy a dijeron que dejar, te dijeron que te pareces a Pablo Granados, el de Midachi. Ah, no lo conozco. estuvo Ah, en Videomatch Ah, con perfecto. Tinelli. A Sí, propósito, sí, sí, ¿Tinelli sí. o Pergolini? Eh, En este momento ninguno de los dos, pero en su momento Pergolini. Lo que pasa es que ahora todo es impresionante como la gente se ha puesto toda facha. Pero, pero en su momento tiene, en su momento tiene también, o sea, a, a mí cosas como el peor día de tu vida, ese tipo de cosas de Macho las encontraba geniales, ¿cachai? O sea, encontrar que hacían cosas que nadie las estaba haciendo. Y a mí lo que me gusta en la creatividad es como gente que está haciendo lo que no está haciendo nadie o que lo hacen totalmente distinto. Y en esos dos personajes pasaba en los 90 que tenían esas características. Te voy a dejar esta reflexión, pero quizá no te guste, pero no importa. Yo veo mucho RT, que es el canal ruso, y también veo el canal chino. Y según mi opinión, lo que yo creo, hay una revolución cultural que existe en América Latina, en Occidente, y existe también una contrarrevolución, que yo creo que Rusia y China es la que llevan el camino. Sí, mira, yo lo que creo es que acá está pasando algo que puede ser revolución o como tú lo llames, pero ya la hegemonía de Europa y Estados Unidos se terminó. O sea, ya el poder se está dividiendo en el mundo y eso está claro. No es que solo exista un grupo que se llame Estados Unidos o Europa que lleven el poder político, económico, social, armamentista y todo eso. Ya existe otro grupo que tiene un poder súper grande y que está en ascenso. Y eso tenemos que tenerlo claro. ¿Cachai? No, no es que... Y eso yo creo que al mundo le hace, puede hacerle bien, puede hacerle mal. Para mí, que hay solo un grupo con poder en el mundo, me parece que está mal. Pero las consecuencias que pueda pasar, que haya otro grupo con poder, todos sabemos lo bélico que son el grupo de Estados Unidos y el grupo Occidente, y cuando no les gusta una cosa, inventan una guerra y empiezan a atacar. Entonces, por ahí yo veo quizás el peligro, ¿cachai? Pero encuentro que para mí es súper positivo que ya no exista un poder unilateral de Occidente, ¿cachai? Y eso me parece maravilloso con lo del BRICS. ¿En qué estás ahora, Fernando? ¿En qué estás ahora trabajando? Ahora, a punto de almorzar. No, pero trabajando en tu... Eh, Trabajando en audiovisual, un poco en lo mío. Ya, muchas gracias, Fernando. Audiovisual, audiovisual, que es lo que me dedico normalmente. Y ahora estoy a punto de almorzar, así que Muchas gracias, Fernando. Ha sido un honor. gracias Eh, Pablo, gracias Eva. hasta luego. Gracias, que estén muy bien. Nos será hasta una próxima oportunidad. Y si se enojan, bueno, así es la vida. Gracias y nos Oye, vemos sí, un gusto. más tarde.